Amén, gloria a Dios. Estas alabanzas han sido para honra y gloria de su santo nombre. A continuación, hermanos, podemos tomar asiento ahí en casita, también aquí los que estamos presentes, y vamos a buscar en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11. En el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 2 al versículo 4, hermanos. La palabra de Dios dice así: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén. Vamos a darle paso, hermanos, a nuestro pastor, nuestro presbítero Armando Contreras, para escuchar la palabra de este día. Sí, gracias, hermano. Hola, hermanos, buenos días. Quisiera pedirles que mantengan su Biblia abierta, ahí en donde pues meditamos ahorita en el segundo libro de Samuel. Pero pues vamos a hacer una oración, hermanos. Primero vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora queremos pedirte que tú bendigas la predicación de tu poderosa palabra. Que tú, Señor, uses a este siervo para que pueda realmente compartir tu palabra como tú quieres, pero también seas con la iglesia, con los hermanos que están, Señor, ya listos, prestos en sus casas para escuchar tu poderosa palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hace unos días me compartía una hermana, me decía, pastor, pues nosotros que vivimos en el mundo, los cristianos, es muy difícil. Me decía, tenemos muchas tentaciones y a veces como que es imposible realmente realizar lo que dice la Biblia. Me decía la hermana, hay muchas tentaciones en el mundo. Y entonces ella como que me daba a entender que no debíamos ser fariseos, que las cosas de la Biblia son pues como no son literales, que son como simbólicas, cosas así, ¿no? Entonces yo pensaba en este pasaje de la Biblia, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en Juan. Ahora vamos a ocupar nuestras Biblias. Hoy no va a haber proyección. Así lo hemos decidido, que hoy no hubiera proyección, que podamos pues predicar directamente de lo que dice la palabra. Y entonces les invito a que busquen lo que dice Juan, capítulo 17, en los versículos 15 al 16. Y entonces yo pensaba en esto en base a lo que me dijo la hermana. Y dice la palabra de Dios: no ruego que los quites del mundo. Entonces, hermanos, obviamente nosotros no nos tenemos que apartar del mundo. No somos como los Amish, como los menonitas, que se apartan del mundo. No, estamos en el mundo, es algo real. No es para que nosotros nos vayamos como monjes tampoco, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esto oró Jesús por sus discípulos. Esta es una oración que se le conoció como la oración pontificial, la oración de Jesús. Que los guardes del mal. Sabemos que hay mucha maldad, entonces él dijo, guárdalos del mal. Y dice el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, hermanos, es cierto, estamos en el mundo, nos enfrentamos a cosas reales, pero no porque el mundo ofrezca tantas cosas, quiere decir que nosotros vamos a ser como el mundo. Por eso lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, protégenos del mal, líbranos del mal. Y nosotros hemos estado viendo, hermanos, en esta serie que se llama La lana, la fama y la dama. Y ya vimos, ¿verdad?, la primera parte que fue la lana. Después, hace 8 días vimos acerca de la fama, del querer gloria, querer likes, querer reconocimientos. Y hoy estaremos viendo acerca de la dama. ¿Qué tiene que ver esto de la dama? Pues tiene que ver con cuestiones de faldas, pero podríamos decir también la dama y el damo, también podríamos decir, porque también las mujeres son tentadas. Y tiene que ver obviamente con problemas de faldas, tiene que ver obviamente con problemas de sexualidad, de lujuria, tiene que ver con todo esto, hermanos. Si algo puede mover a un ministro,
Si algo puede mover a un cristiano es el sexo. El sexo tiene una fortaleza tremenda y puede hacer caer a hermanos casados, a líderes religiosos, a hermanas, a jóvenes. Es decir, estamos enfrentando los cristianos a algo que puede convertirse en un enemigo, algo que nos puede desviar de Dios. Y miren, yo decía una ocasión, y quiero mencionarlo ahorita, comentaba acerca de lo que hemos llamado nosotros el principio de la impermeabilidad. Una vez lo mencionaba y yo decía que nosotros estamos en el mundo ciertamente, pero fíjense bien, hermanos, una vez decía este ejemplo, ponía este ejemplo, los peces viven en el mar y el mar es salado. Entonces cuando sacan a un pez para que tú te lo comas, no sé, a las brasas, que te hagan una mojarra, no sé, algún pez, no se me ocurre ahorita ningún nombre de un pez. Lo sacan, lo abren, le quitan todas las partes interiores y le ponen sal para cocinarlo y el pescado te pueda saber algo. ¿Por qué? Si vive en el mar, si está salado, ¿por qué el pez no está salado? Precisamente porque se cumple este principio de la impermeabilidad. No permite que esa sal entre a su cuerpo. Y entonces los cristianos de alguna manera debemos ser impermeables. Estamos en el mundo, sí es cierto, no nos podemos hacer, por ejemplo, como que no estamos en el mundo, pero tampoco tenemos que hacer las cosas que están en el mundo, sino ¿dónde está la diferencia? Entonces quiero comenzar con un pasaje, hermanos, el pasaje que ya leímos, ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 11, y vamos a ver, hermanos, cómo la sexualidad, la lascivia, la lujuria, puede hacer que un líder religioso, puede hacer que un cristiano caiga y pueda alejarse de Dios. Miren, déjenme comentarles, antes de entrar a la lectura, comentarles lo siguiente. No sé cuántos se acuerden, hace unos años había un zar para las drogas aquí en México. Se llamaba el general Gutiérrez Rebollo. Jesús Gutiérrez Rebollo se llamaba este hombre. Y es un hombre general, era un general del ejército, con mucha disciplina, un hombre que se dedicaba a esto del ejército, y lo pusieron como el zar antidrogas. Y yo les digo, los militares tienen una disciplina férrea, son hombres de honor. Mi abuelo fue general de la Fuerza Aérea Mexicana, y yo les puedo decir, yo sé lo que es vivir con un militar. Era un hombre íntegro, un hombre muy, muy honorable. Y este general, condecorado, lo pusieron en este puesto, y ahorita está purgando una condena. Bueno, no sé realmente, no sé si siga. Le dieron en aquel entonces 40 años de cárcel a este hombre, 40 años. ¿Y saben qué lo hizo caer? El cártel de Juárez, que en aquel entonces era liderado por este Amado Carrillo, tenían una serie de, ¿cómo se llama esto? Catálogos de mujeres. Pues mujeres muy guapas que traían de allá de Europa Oriental, de Bosnia, de aquellos lugares, de Ucrania, mujeres muy hermosas, y formaron un catálogo. Obviamente están conectados con trata de blancas y todo esto, y entonces a cambio de favores sexuales, este general dejó que pasaran muchísima droga, y él era el zar antidrogas, y lo cayeron, lo metieron a la cárcel 40 años. ¿Qué lo hizo caer de su honorabilidad, de su disciplina como militar? El sexo, las mujeres. Otro ejemplo más, hermanos. Miren, pensaba en esto. Ustedes han escuchado hablar de la Border Patrol, que es la policía de la frontera, ¿no? Policía norteamericana de la frontera, que era considerada una de las policías más limpias de los Estados Unidos, más impenetrables. Y son personas que ganan, más o menos, estaba yo viendo mandos medios, ganan más o menos entre 100,000 y 120,000 pesos mensuales, es lo que ganan. Entonces se consideraba que no eran muy penetrables a la corrupción. Y lo que están haciendo también los cárteles de polleros, que muchas veces están ligados también a los cárteles de drogas, precisamente traen mujeres de Guatemala, de El Salvador, mujeres centroamericanas, y a cambio de favores sexuales dejan pasar las drogas. Entonces podemos ver cómo realmente la sexualidad, la lujuria, la lascivia puede hacer caer a un hombre común y corriente, pero también a un siervo de Dios. Y miren, quiero leer este pasaje. Ahora sí vamos a entrar en materia
en lo que sería aquí segundo libro de Samuel, capítulo 11, ya conocen esa historia. Voy a leer desde el versículo número 2, conocen este relato bíblico. Voy a leer versículos 2 y 3, y dice así: Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dos palabras importantes aquí. Dice que vio y que la mujer ella era muy hermosa. Esas dos palabras son claves. Ahora vamos a ver aquí el versículo número 3. Dice así: Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, la hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Ahora, quiero explicar aquí algo muy importante. Dice aquí que David estaba en el terrado. Imagino que era un terrado muy grande, una terraza, un balcón muy grande. Y entonces salió a ver, estaba paseándose en el terrado, y de repente ve a una mujer que se estaba bañando. Y yo creo, por lo que leo aquí, que los de su ejército de David vivían cercanos al palacio, porque acuérdense que Betsabé era mujer de Urías, y Urías era un soldado de David, uno de los valientes de David. Entonces él se asomó, y yo me imagino que estaba a lo alto y podía tener un panorama, y de repente ve hacia un lugar, sin querer, ve, y una mujer muy hermosa, dice la Biblia, se estaba bañando. Esta mujer se estaba bañando, era muy hermosa. Y dice que la vio. Ahora yo les pregunto ahí en sus casitas, ¿ver a una mujer, ver a un hombre, será pecado? Si yo voy en la calle y de repente voy caminando y viene una mujer muy hermosa, o si una mujer va caminando y de repente ve a un hombre muy guapo y lo ve, ¿será pecado? Ver no es pecado, hermanos. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? David no solamente vio, sino decidió quedarse a ver. Entonces, lo que estaba haciendo David es que vio a esa mujer, pero no solamente la vio de reojo, sino se quedó a verla. ¿Y qué pasó ahí? Le empezó a desear, porque dice la Biblia que era una mujer muy hermosa. Ahora, hermanos, ahí va. Me acuerdo mucho de ese pasaje también del Antiguo Testamento, que está en Génesis. Me acuerdo de José. Una historia más o menos parecida, porque acuérdense que José, pues la mujer de su patrón, vamos a llamarle así, de su jefe, que era Potifar, era una mujer muy hermosa, yo me imagino, porque era la esposa de un grande de Egipto, no era cualquier pelagatos, era un grande de Egipto. Y esa mujer, prácticamente la Biblia dice que se le desnudó a José. Y era una mujer muy hermosa y se le desnudó. Pero José, yo creo que, pues obviamente la vio, pero José decidió no quedarse. ¿Qué hizo José? Entonces nosotros decidimos cualquier cosa, hermanos. Por ejemplo, si vemos algo en la computadora, de repente salen imágenes eróticas, de repente en algún programa sale, y nosotros decidimos y nos quedamos a ver eso, decidimos y nos quedamos. Miren, me acuerdo mucho de un misionero, que ese misionero pues fue a Holanda, iba a una conferencia misionera en Ámsterdam, la capital de Holanda, y entonces este misionero nos contaba, desgraciadamente Ámsterdam, Holanda, aunque es uno de los países calvinistas cristianos más importantes, ahora Ámsterdam es una de las ciudades más depravadas del mundo. Ahí, por ejemplo, incluso se ven en los aparadores, se ven mujeres, no son maniquíes, son mujeres, son prostitutas que están ahí, que se ofrecen al mejor postor. Pero decía este hermano que había un corredor, un pasillo que lo llevaba del hotel al centro donde estaban, al auditorio donde estaban las conferencias. Y entonces dice que había muchas imágenes pornográficas, no eróticas, pornográficas, así, carteles pues grandes, ¿no? Y él decía, hermanos, le tuve que dar toda la vuelta, tuve que ir a dar una vueltísima para no pasar por ahí. Y uno puede decir, ay, qué exagerado, qué payaso el hermano. A lo mejor estarán pensando ahorita, ay, no están exagerados, qué payasos. Pero hermanos, nosotros decidimos ver a lo mejor eso, a lo mejor de reojo verlo. Pues ni modo, ahí está. Pero yo decido si me quedo a verlo. Yo decido si me voy. Y eso es lo importante. Ahora, ¿qué puede hacer caer? Vamos a ver esto.
Ahora, ¿qué puede hacer caer? Yo quisiera pedirles que me ayuden a buscar, hermanos, en un pasaje de la Biblia en Mateo. Bueno, antes de Mateo, quiero pedirles que vayamos a Juan. Porque, a ver, hermanos, muchas veces se decía, no, pues los únicos que son tentados, o los que son más tentados son los varones. Como que la mujer no. Pero fíjense lo que dice la Biblia, hermanos, y yo les voy a pedir que vayamos, aquí tengo el pasaje, se los voy a leer en una versión más sencilla, dice así, Juan 8, del 3 al 4. Si lo quieren buscar en casita, búsquenlo, pero yo se los voy a leer en una versión más sencilla. Dice así: los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. A ver, quiero dar aquí un contexto. Hermanos. ¿Cómo era la cultura en la época del Señor Jesucristo? Era una cultura machista. No se permitía que las mujeres tuvieran alguna satisfacción sexual. Las mujeres no podían tener satisfacción sexual. De hecho, todavía en algunas partes de Asia y de África les hacen una operación a las niñas desde pequeñitas que se llama una oblación. Y no voy a ser más específico porque aquí hay niñas, pero les hacen una operación y les quitan parte de sus genitales para que esas nenas, cuando crezcan, no puedan tener satisfacción sexual. Porque la cultura es machista, ¿no? Y esta mujer sabía que si la encontraban en ese acto del adulterio, ella era casada, o el hombre era casado, o los dos eran casados. Y ella sabía que si la encontraban la iban a matar, porque la ley eso decía, que la iban a apedrear. Y sin embargo, ella se arriesgó. Fíjense lo que les estoy diciendo, el sexo es muy poderoso. El sexo puede hacer caer incluso a una mujer, a una ama de casa, puede hacer caer a un hombre, a un varón de Dios de muchos años. La sexualidad, la lujuria, hermanos, es muy, muy poderosa. Entonces vamos a ver qué es lo que hace caer. Vamos a ver 4 cosas que son las que hacen caer a un hombre, a un joven, porque incluso también los jóvenes pueden caer, ¿no? Pueden fornicar antes de casarse, pueden tener relaciones sexuales antes de casarse, y eso está incorrecto según lo que dice la palabra de Dios. Según lo que dice el mundo es correcto, ¿no? Hasta en el mundo dicen qué tonto eres porque todavía eres virgen. Pero miren, vamos a ver entonces, ahora sí les pido que abran sus Biblias en Mateo 5. Mateo 5, ahí estamos en el pleno sermón del monte. ¿Se acuerdan ustedes que este sermón increíble está ahí presente en Mateo, ¿no? Y es un sermón muy ético, es un sermón que habla del comportamiento que debemos tener los cristianos. Y miren, vamos a leer Mateo 5 del 27 al 28. Mateo 5, 27 al 28. ¿Ya lo tienen? Miren de qué habla, hermanos. Dice ahí, Jesús y el adulterio. Ahí es como se titula. Ahora vamos a leer 27 al 28, les dije, ¿verdad? Dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Sabemos, el adulterio es pecado. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y luego dice el 29, y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues más te conviene o más te valiera que se perdiera uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, fíjense lo que está diciendo aquí. Cualquiera que mira a una mujer. Y hace rato yo dije que mirar a una mujer o mirar a un hombre no es pecado. Pero ¿qué está diciendo aquí, hermanos? Cualquiera que mira a una mujer, o también se podría decir cualquier mujer que mira a un hombre, pero si lo mira ¿cómo? Ahí hay una palabra especial. Para codiciarlo. Para codiciarlo, dice con codicia. Y miren, aquí quiero poner un énfasis. Permítanme, voy a tomar tantita agua y voy a traer esto. Miren, hermanos. Esa palabra codiciar es la palabra griega epitumía. Ya la he estado explicando en las predicaciones de entre semana de Santiago. Y esa palabra epitumía nosotros la traducimos también como codicia,
pero la traducimos también como concupiscencia. ¿Alguna vez ustedes se han encontrado con esa palabra en la Biblia, no? ¡Ay, qué palabra tan rara! ¿Qué es eso, concupiscencia? Bueno, la concupiscencia o la epitumía es algo así como un deseo desmedido, como una pasión muy grande, como una calentura muy grande. Incluso un autor bíblico así lo define, como una calentura. Entonces, imagínense, cuando yo veo a una mujer, no pasa nada. Pero cuando yo la deseo en mi corazón, dice, ya adulteraste con ella. ¿Por qué? Porque entonces ya te la imaginaste desnuda, ya te imaginaste con ella. O si ves a un hombre para codiciarlo, de la misma manera. Ahora, esto se puede aplicar en todas las áreas del pecado, no solo, hermanos, en lo sexual. Pero quiero poner un ejemplo, es como los peces. Y por eso traje este pequeño. Hagan de cuenta que esta es una caña. Ustedes saben que los pescadores cuando llevan su caña, pues llevan lleva su hilo, no la caña, y entonces la lanzan al mar o al río, y entonces lleva algo que se llama anzuelo, lleva un anzuelo, y ese anzuelo lleva, aquí no le puse algo porque no tenía pero lleva una carnada, que puede ser una lombriz, puede ser un pedazo de carne, no sé, lo que sea, y entonces el pez ve esa carnada, y le gusta, ¿no? Y entonces la ve. Y algunos peces son inteligentes, son abusados, no sé si es su instinto, que sea, y algunos ni se acercan porque la ven y dicen, no, ahí hay peligro, y se van. No sé si han visto, se van, ¿no? Hemos visto documentales, pero hay otros que son más tontitos o no sé qué sea, pero se van acercando y entonces viene ese deseo desmedido, ya tienen ese deseo y vienen y muerden el anzuelo. ¿Y qué pasa entonces con ese anzuelo? Les lastima la boca, ¿no? Les atraviesa la boca. ¿Y entonces qué hace el pescador? Lo jala y lo saca, y lo demás es historia, ¿no? Nos lo comemos asadito, ¿no? O doradito ahí, como ustedes quieran. Hermanos, eso precisamente es esa codicia. Cuando tú deseas algo, miren, Billy Graham decía algo. Ese gran evangelista Billy Graham, que ya está en la presencia del Señor, decía, cuando hay una batalla entre la mente y la voluntad, la que va a ganar siempre va a ser la voluntad. Es decir, si ya en tu mente entró esa codicia, ya codiciaste a esa mujer o a ese varón, ya lo codiciaste, ya te lo imaginaste, ya va a ser muy difícil que no cometas el pecado. Porque una vez que ya está la concupiscencia, miren, la tentación no es pecado. El Señor Jesucristo fue tentado muchas veces, pero sin pecado. O sea, que tú seas tentado no es pecado. La concupiscencia todavía se puede decir que no es pecado porque todavía no se consuma, pero es cuando entra a tu mente, cuando entra a tu corazón, y de ahí ya va a ser muy difícil que salga porque ya lo tienes ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No dejar que se convierta en concupiscencia. Ahora, fíjense, aquí en este pasaje, hermanos, se usa algo que le llamamos nosotros, cuando traducimos la Biblia, se usa miren, déjenme ponerme los lentes, y dice aquí, hermanos, en el versículo 29 dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y sigue, ¿no? Y esto, hermanos, no es literal, pero en una época de la iglesia, de la historia de la iglesia, por ahí más o menos del siglo II, siglo III, muchas personas se sacaban los ojos y se cortaban los brazos para hacer caso a este versículo. Muchas personas incluso se hacían eunucos, se castraban, precisamente para no tener deseos sexuales y agradar a Dios. Pero no es literal lo que está diciendo. Esto que está aquí, hermanos, esto se le llama una hipérbole, esto es una exageración. Lo que está diciendo aquí es, si algo que tú ves entra a tu mente y a tu corazón te está haciendo daño, saca eso que está en tu mente y en tu corazón. Porque tú te puedes sacar un ojo, pero puedes seguir viendo con el otro. Te puedes cortar una mano, necesitarías cortarte todo el cuerpo. Y lo que está diciendo aquí es, no dejes que eso entre a tu mente. Antes de que entre a tu mente, no lo veas. Por ejemplo, hermanos, no es que yo sea exagerado, a mí me gustan las series, hermanos. Y ahora que hemos tenido tanto tiempo, a mí me gustan. No es que yo esté diciendo que sea malo ver televisión, no, hermanos, que sea satánico, no. Pero miren, hay series, me platicaban de una, no voy a decir el nombre porque pues no le va a hacer un comercial, y a lo mejor hasta les induzco a que la vean, ¿verdad? No les voy a decir el nombre, pero me decían que esa serie, dice, una serie buenísima, me decía esta hermana, buenísima la serie, pastor. ¿Pero qué cree? Dice, hasta me decía emocionada, en cada capítulo hay una escena erótica. Y yo decía, bueno, pues hay que tener cuidado con eso, porque no somos, hermanos,
no somos de palo. Por nosotros corre sangre, o sea, somos gente normal. Si yo veo una escena erótica, ¿qué va a pasar? No me diga, hermano, que si usted se queda a verla, o hermana, no me diga que si usted se queda a verla, eso es inocuo, no le va a pasar nada. Sabemos que no es cierto, hermanos, porque la sexualidad es muy poderosa. Entonces, ¿qué nos hace caer, hermanos? Guardar pensamientos libidinosos, pensamientos codiciosos, esa concupiscencia en nuestro corazón. Eso es lo que hace caer, hermanos. Pero vamos a ver una segunda cosa. Les dije que eran 4, vamos a ver la segunda, me voy a ir un poquito más rapidito. Vamos a ver la segunda cosa, es el tedio y el aburrimiento en las relaciones matrimoniales. Esto puede llevar a que haya también una situación de decir, ay, pues en mi casa siempre hay lo mismo. O en mi casa no hay nada. Digo, no estoy disculpando, ¿verdad? No estoy disculpando, pero miren, fíjense lo que dice el versículo, y ese lo tengo aquí, lo voy a leer aquí, hermanos, fíjense lo que dice Proverbios 5:19, la Nueva Versión Internacional, dice así: como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Aquí está diciendo, con la mujer de tu juventud, recréate siempre. No está diciendo que busques otras mujeres. Si ya te aburriste, y ya te aburriste del mismo varón, de lo mismo, ay, pues ni modo, es lo que hay, ¿no? Entonces, aquí, hermanos, en repetidas ocasiones hemos mencionado, en los cursos matrimoniales nos dicen que nosotros podamos buscar una situación de creatividad en el matrimonio, ¿no? Un hermano hace tiempo decía, ¿no? En un curso matrimonial también que asistí yo, decía, hermanos, ¿por qué no dejan a los muchachos, a los niños, ahí encargados con alguien? Llévate a cenar a tu esposa y después te la llevas a un hotel. Y eso no es malo, hermanos. Mucha gente dice, ay, pastor, eso no es malo. Vas con tu esposa, vas con tu esposo. Pero precisamente por ese tedio, por esa situación, no somos creativos. Entonces por ahí hay una ventanita para que venga el adulterio, para que venga ya situaciones más feas. Bueno, esa es la segunda. Vamos a ver la tercera. La tercera, hermanos, es precisamente por el pecado de lujuria, ya como tal. Miren, voy a leer para ustedes Gálatas 5:19. Y aquí sí me voy a tardar un poquito más en Fíjense, Gálatas 5:19 habla de las obras de la carne. Dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Fíjense aquí cómo comienza dando las obras de la carne, y comienza con las obras sexuales. Fíjense: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, y aquí podríamos agregarle lascivia, que viene siendo lo mismo, ¿no? La lujuria y la lascivia, hermanos, son la misma cosa. Y volvemos a lo mismo, es un deseo desordenado, frenético, por apetitos sexuales. Muchos pensaríamos, en la época de la Biblia no había pornografía. Bueno, pornografía no había porque la palabra grafía no existía. Grafía es cuando ya está algo grabado, ¿no? En el cine, en un video, en una foto. Pero el porno sí existía, porque la palabra porno significa pecado sexual. Cualquier inclinación sexual que no es agradable a la palabra de Dios, eso se le considera porno. Grafía, pues ya se le puso ahora, ¿verdad? Porque hay revistas, hay películas. Y entonces, hermanos, por causa de estas situaciones, cuando una persona es lasciviosa, cuando una persona le gusta todas esas cosas. Hace poquito le daba yo un estudio a los jóvenes acerca de la pornografía. A los jóvenes. Yo creo que es pertinente porque uno de los grupos más atacados ahorita, y yo les decía que vivimos en una generación pornonativa. ¿Qué significa eso? Que muchos desde pequeñitos, desde chiquitos, desde los 11 años es el promedio, que empiezan a ver pornografía, todavía ni conocen de su sexualidad, todavía ni saben de su sexualidad bien, y ya vieron pornografía. Ahora, la pornografía denigra a la mujer. La pornografía ve a la mujer como un objeto. La pornografía, hermanos, no es real. Mucho de lo que sacan ahí es maquillado, es aumentado. ¿Y qué pasa ahí? Cuando las personas empiezan a ver ese tipo de cosas, dicen, no, pues eso que está ahí yo lo quiero en mi casa.
Yo quiero que también mi mujer haga eso. Una ocasión me tocó, hermanos, una consejería, llegó una hermana y me dijo, pastor, dice, y venía con el esposo, los dos eran cristianos. Dice, regáñelo, pastor, yo quiero que lo regañe, porque ¿qué cree? Ahora me salió con que quiere que le baile, hermano. Y ya me empezó a decir no solamente eso, ¿no? Y no puedo decir más porque pues aquí hay niñas, ¿verdad? No puedo decir, argumentar más ahí. Pero ustedes imagínense lo que el hermano le pidió a la hermana, ¿no? Entonces eso, hermanos, hace, y si nosotros tenemos como referencia eso que hay en el mundo, pues obviamente eso va a querer entrar a la iglesia también, ¿no? Eso va a querer entrar a la iglesia también. Y de hecho a veces ha entrado. Vamos a ver la cuarta cosa, hermanos, que tiene que ver un poquito con la segunda. Hablábamos del aburrimiento. Pero aquí, hermanos, quiero hablar acerca de la desatención matrimonial. Miren, busquen 1 Corintios 7. Busquen este pasaje, 1 Corintios 7. Ya no falta tanto, hermanos. No se me pongan bravos. 1 Corintios 7. Fíjense cómo se titula ahí, cómo es el título que tienen ustedes ahí. Yo aquí tengo una Biblia que es como un lenguaje diferente, pero... Problemas del matrimonio. Ok, aquí dice consejos sobre el matrimonio. Miren, vamos a ver qué dice el versículo número 5. Bueno, desde el 4, voy a leer desde el 4. 4 y 5 voy a leer. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y fíjense lo que dice el 5, qué interesante. No os privéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de común acuerdo, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, no debe haber, en el matrimonio no debe haber, y perdón por lo que voy a decir, pero a veces hay mujeres que dicen, no, ¿sabes qué, papacito, tú te portaste mal en la semana? No hay nada. Y pobres maridos, ¿no? A veces decía un hermano de broma, decía este hermano, ay pastor, yo ya ando rascando las paredes, ya. Digo, los que son casados me van a entender, ¿no? O a veces hay maridos que no cumplen también con el deber conyugal. Ahora, hermanos, aquí entran otras cosas que podrían ser, ¿no? Y no me voy a meter mucho en eso, solamente las voy a mencionar. A veces puede haber situaciones que se están dando en la mujer que está pasando por su climaterio, o el hombre que está pasando por alguna disfunción por ahí que pueda tener. Somos hombres, somos mortales, hermanos. Aún los cristianos pasamos también por estas etapas y podemos estar pasando por esas situaciones, pero hay que platicarlo. Porque esto puede traer también que haya una situación de adulterio, que haya una situación incluso de fornicación, ¿no? Ahora, vamos a ver ya lo último, y en esta parte última es, hermanos, nosotros los cristianos tenemos que cuidar nuestros ojos. Y voy a leer aquí me voy a permitir leer, fíjense cómo dice Mateo 18:9, en una versión más sencilla, dice así, fíjense, y si tu ojo te hace pecar, hace rato ya lo mencionamos, ¿verdad? Sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Y ya expliqué, ¿verdad?, que esto es una exageración, una hipérbole. No quiere decir que nos tenemos que sacar un ojo o quitarnos una pierna o una mano. No, sino hay que tener cuidado que esas situaciones que me tientan o que son pecaminosas entren a mi corazón, a mi cabeza. Y explico esto, hermanos. Nosotros tenemos en nuestro cerebro algo que se llama neuronas, ¿verdad? Y dentro de las neuronas hay algo que se llaman dendritas, viene de árbol. La palabra dendrón en griego significa árbol, y esas dendritas son como arbolitos, como ramificaciones que hay en las neuronas, en las células que tenemos en el cerebro. Y esas, miren, para que no esté yo aquí diciéndoles cosas que no son, porque hay cosas que de plano pues no le digo a mi esposa también que soy inteligente, pero no tanto, ¿verdad? Miren, aquí déjenme ponerles, aquí está, miren. Permítanme tantito, hermanos. Sean pacientes como yo soy paciente con ustedes. Dice así, fíjense, las dendritas son prolongación ramificada de las neuronas.
dedicadas principalmente a la recepción de estímulos y secundariamente a la alimentación celular. Son terminales de neuronas y sirven como receptores de impulsos nerviosos. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque, por ejemplo, cuando viene una imagen a nuestra vida, cualquier cosa, un pensamiento, una imagen, lo que sea, algo que leímos, si eso se hace, por ejemplo, si vemos, no sé, una imagen constantemente, la que sea, ¿no? Tú ves una imagen constantemente, o tienes un hábito, una rutina de hacer algo constantemente, eso se va a almacenar en tus neuronas y tus dendritas van a tenerlo ahí. Entonces, si tú, por ejemplo, eres una persona que eres lujuriosa y ves muchas situaciones eróticas o de pornografía, eso se va a grabar. Y pasa también con cualquier droga, pasa con el alcohol, con cualquier droga. Se quedan como que las conexiones neuronales. Por eso las personas que se drogan necesitan tanto eso. Por eso las personas que tienen alguna adicción a cualquier cosa necesitan tanto a lo que son adictos. Porque hay una conexión. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos cambiar nuestro pensamiento. Ahora, nosotros solos está difícil. Le tenemos que pedir mucho la ayuda a Dios. Ahora, fíjate lo que dice acá, fíjate lo que dice en esta parte. Dice el Salmo 119:37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Y esta es una oración, ¿verdad? Aquí está diciendo el salmista, le está diciendo a Dios: Dios, ayúdame, yo no puedo. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Le está pidiendo a Dios. Ahora escucha lo que dice acá, ¿no? Proverbios 4:25, ya es el último proverbio, el último pasaje que leo. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Lo vuelvo a leer, Proverbios 4:25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Hermanos, como cristianos, ¿qué es correcto que nosotros estemos leyendo, viendo, escuchando? También el domingo pasado tuvimos un estudio con los jóvenes acerca de la música y hablábamos, ¿será agradable o más bien no agradable, sino correcto que estemos escuchando, por ejemplo, reggaetones? Y para la gente, no sea payaso, pastor, no sea exagerado, no sea fanático. Hermanos, lo veíamos con los jóvenes. Bueno, no todos piensan igual, ¿verdad? Pero ¿de qué habla un reggaetón? Discúlpenme, los reggaetones que yo he escuchado son pornografía cantada. Y podría aquí mencionarles algunos, no lo voy a hacer porque son muy vulgares, no lo voy a hacer. Entonces, ¿me edifica que yo esté escuchando eso? No, porque si yo escucho eso, me va a venir a mi mente, se va a meter a mi mente, y entonces, ¿qué va a pasar? Voy a querer al rato que en mi vida pase lo que está pasando en la canción. ¿Qué pasa si yo veo series donde repetidamente me están hablando de que la homosexualidad es correcta? Y eso ya se ve en todas las series, repetidamente, se me va a hacer normal. Se me va a hacer normal. Y aquí dice que debemos cuidar nuestros ojos, y no solo nuestros ojos, debemos cuidar lo que leemos, lo que escuchamos, todo debemos cuidarlo. Concluyo ya con esto, hermanos. Concluyo con esto. Esta serie trató 3 enemigos del cristiano: la lana, la fama y la rama. Y estos 3 son muy fuertes. ¿El dinero puede hacer que un cristiano caiga? Sí, porque puede ser un cristiano que ama el dinero, puede ser un cristiano que solamente busca el dinero por encima de Dios. La fama, aquellos cristianos que les gusta sobresalir en la iglesia, tener reconocimientos. Y que vimos el día de hoy. Entonces, estamos en el mundo, ¿sí? No nos podemos apartar, aquí estamos. Yo también me subo a los microbuses y también escucho la sarta de porquerías que dicen en los microbuses. Hace unos 2-3 años me subí a un microbús allá en Xochimilco, venía ahí, y yo venía así parado, porque venía llenísimo, venía así, entonces me vine desde Xochitl hasta acá así parado, y pues por acá, por las Malvinas, me parece, o por ahí, un sujeto venía con su teléfono y viendo cosas pornográficas, y no le importaba que ahí venían mujeres y todo.
cada vez es más normal, hermanos. Nosotros como cristianos no deberíamos aceptar eso. Está ahí, no me debo de espantar, ahí está, no me espanto. Pero no porque no me espante quiere decir que yo lo acepto en mi vida. Porque eso te puede alejar de Dios y te puede hacer que caigas de la comunión con Dios. Y seas un cristiano humildad. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego que el Espíritu Santo nos haya hablado y lo que tenga que predicar, eso predicaré, Señor. Muchas gracias porque tú das palabra a tu iglesia, no solamente a la Congregación Renuevo, sino también a hermanos que nos están escuchando en otros lugares. Gracias por tu poderosa palabra, Señor, porque lo que dice tu palabra es lo que hemos predicado en este día. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios bendiga su palabra, hermano. Déjenme quitarle todo aquí, hermano. Pase, hermano. Pase. Gracias.